estamos de regreso aquí en su Cafecito edición especial, hablando de esta quinceañera, de la firma de la paz, el proceso, anécdotas, situaciones interesantes y también curiosas. Y hoy estamos con el ingeniero Jorge Serrano Elías. Nos comentaba algo interesante de Oslo. Al final, ¿en qué paró esa reunión? Bueno, paró en que ahí se firmó el acuerdo que dio marco para todo lo que venía después. ¿Cuáles eran los temas sustantivos? ¿Quiénes los iban a tratar? ¿Dónde los iban a tratar? ¿Y cuál era el propósito para llegar a una paz firme y duradera? Yo creo que el acuerdo de Oslo es el acuerdo marco más importante que se firmó en términos de la consecución de la paz en el país, porque fue el que dio la pauta para seguir adelante. Fue muy interesante porque este acuerdo lo hicimos la Comisión de Reconciliación con la guerrilla, pero nosotros estábamos en permanente negociación con esto y consultándole a Vinicio. Me acuerdo que cuando se estaba hablando el tema de la mediación, habíamos puesto nosotros de mediador a Monseñor, y Vinicio me dijo, mira, quítenlo de mediador, porque si no ya es reconocer una beligerancia y aceptar unos términos que implica la mediación. Entonces yo cuando le dije a Mario Permut, mira, nos piden que quitemos el término mediador, entonces me dijo Mario, ¿y ahora qué hacemos? Casi no dormimos esa noche, pero a Mario al día siguiente se le ocurrió que le diéramos el término de conciliador, y se negoció y salió el acuerdo. Cuando salió el acuerdo, yo se lo comenté a Vinicio, me dijo, te fuiste a home. Es decir, mucho más de lo que cualquiera estaba esperando. ¿Qué fue lo más importante de este acuerdo de Oslo, que en todo caso fue la base para este proceso de negociación? Primero, que se definieron cuáles eran los temas sustantivos. ¿Y cuáles eran? Eran, obviamente, todo lo que tenía que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo social, con el desarrollo de las instituciones políticas del país y con el sistema de partidos políticos. Es decir, qué íbamos a hacer del país que queríamos formar a raíz de que estuviera pacificado. Luego, con qué grupo se iba a reunir la guerrilla, con el sector privado, con los partidos políticos, con las iglesias, con los sindicatos, etc. Y finalmente, el compromiso de que terminada esa ronda, la guerrilla y el gobierno se sentarían, con el ejército también, a negociar unos acuerdos que condujeran a final del conflicto armado. Entonces, cuando yo regresé de Oslo, yo pasé porque me invitó Manuel Fraga Ibarre a dar una plática en España. Yo la di, después me fui para Guatemala. Cuando llegué al aeropuerto de Miami, me estaban esperando 2 oficiales del ejército. Me dijeron, mire, ingeniero, lo venimos a ver porque estamos con preocupación, pues, por lo que estamos haciendo. Y queremos saber exactamente qué es lo que usted va a decir, porque no queremos que se malinterprete en el frente interno, porque esto puede dar problemas. Así es que con ellos redactamos un documento que fue el boletín que yo entregué cuando me bajé del avión y cuando se dieron las conferencias de prensa, forma de no levantar suspicacias que pudieran causar problemas. O sea que todavía existía algún desencanto o más bien tal vez alguna indecisión por parte de las Fuerzas Armadas. Había ¿Desconfianza? Desconfianza, definitivamente, había escepticismo y sobre todo miedo a lo desconocido, porque nadie sabía qué podía salir de un proceso. Miren, el proceso del Salvador, por ejemplo, habían habido muchas sorpresas y ya después como presidente me tocó abordar algunas de esas sorpresas que estuvieron a punto de afectarnos en el proceso en Guatemala. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo cuando la comisión le presentó al presidente Cristiani un requerimiento de que causara baja en una lista de oficiales. Entonces eso causó un problema dentro del ejército de Guatemala, pues que vieron como mal que alguien de afuera viniera a dar instrucciones al alto mando del ejército. Entonces yo me acuerdo en esa oportunidad, yo llamé a Belisario Betancur, expresidente de Colombia, que era de los que estaba metido fuerte en el proceso del Salvador. Mandé a recoger a Belisario, yo era presidente, lo mandé a recoger al Salvador y almorzamos. Y le dije, mira Belisario, esto nos está causando este y este problema. Y me dijo, mira Jorge, te confieso que nosotros no lo vimos, pero no queremos causarles ese problema y déjame ver cómo yo los ayudo.
Yo hablé también con Freddy Cristiani y Freddy me había dicho que por favor lo ayudara en eso. Y se le bajó un poco el volumen a la cosa, se mediatizó un poco y eso daba pie a que hubieran menos problemas en Guatemala. Esta foto... Bueno, esta foto es muy representativa. Una foto increíble, ¿verdad? Le voy a contar cuál fue la historia. Estábamos en el Escorial y en eso, pues había un fotógrafo por ahí y estaba Rodrigo y Mario. Y le digo, miren, vénganse que quiero una foto con ustedes. Y entonces le digo, Rodrigo, vos ponete a mi derecha y Mario, vos ponete a mi izquierda. Y si usted se da cuenta, los puse al revés. ¿Ah? Pues dieron su mejor pose. La mejor pose. Mejor sonrisa. Sí, esta fue la ocasión en que Mario llevaba una botella de ron y decidió entregársela. No me recuerdo si fue a Rodrigo Asturias o fue a Pablo Monsanto, pero a uno de los dos le entregó la botella y todos esos fueron elementos que fueron rompiendo el hielo y que realmente fueron caminando. Ingeniero, es cierto, se conoce y a todos los personajes que hemos tenido en este especial, siempre les hacemos la misma pregunta. Habían sectores de la iglesia y el sector económico que no querían o no estaban interesados en firmar este proceso de paz o en llegarlo a concluir. Mire, en mi tiempo había escepticismo dentro de muchos de los sectores de la iglesia. Sin embargo, por otro lado, en muchos de los sectores de las iglesias había también entusiasmo. Con respecto al sector privado, el sector privado en muchas ocasiones apoyó. Nosotros en un par de ocasiones tuvimos reuniones invitadas por el embajador de los Estados Unidos, la Comisión de Reconciliación con el sector privado. Y sí, ya en los tiempos finales, pues en los últimos tiempos que yo estuve en Guatemala, sí el sector privado se opuso al proceso y pedía una serie de cuestiones que yo nunca entendí porque ellos alegaban que la guerrilla estaba débil y todo lo contrario, es decir, si la guerrilla estaba débil era el momento de negociar. En el Escorial está... Pero aquí hay personajes bien interesantes. Bueno, imagínese, usted tiene personajes de la derecha del país, como por ejemplo Abundio Maldonado, que había sido candidato del MDN, imagínese, en tiempo después de la muerte de Castillo Armas, había sido candidato de uno de los partidos. Tiene al coronel Gordillo, tiene a Mario Sandoval Alarcón, aquí está Carlos Rivers, el sobrino de Mario, que lo iba acompañando. Me acuerdo que las pláticas en las noches entre Sandoval, del grupo de Milán Sandoval, del grupo político diplomático de la URNG, con Carlos Rivers, yo creía que en algún momento se iban a sacar los ojos, porque no sabía yo quién era más ácido en sus comentarios y en sus pláticas, pero se buscaban, yo creo que se buscaban para darse y realmente muy interesante Bueno, tenemos a Monseñor Gerardi también. Está Monseñor Gerardi, que está aquí al lado del licenciado González, que era el del PGT, del Partido Guatemalteco del Trabajo, y aquí está, mire, al lado de Mario Sandoval. Tere Zarco, con el coronel Gordillo, el monseñor Quesada, Catalina Soberani, que una mujer excepcional, una mujer muy íntegra, muy capaz, que realmente yo le he admirado mucho a Catalina. Solórzano tenemos aquí. Aquí está, mire, Mario Solórzano,
Este que está aquí es François Vendrell, que era el observador de Naciones Unidas. Aquí está Rodrigo Asturias, aquí está Pablo Monsanto, aquí está Asturias, que Flores Asturias, que fue en representación del PAN, porque Arzu no quiso ir. ¿Quiénes otros están aquí? Guayo Meyer, que iba como de la Comisión de Reconciliación, Oliverio García. Aquí está Mario Permut, también. Este que está aquí, el Yago Pico de Cuaña, este flaco que está aquí. Este es el que me agarró llorando en el corredor a mí. Ustedes negociaron en una, podríamos decir, en las primeras fases, lo que tenían que ser los acuerdos, los principios de lo que iba a ser la firma de la paz. De eso que negociaron ustedes a un inicio, a lo que se negoció al final, hay un trecho. Mire, ¿cuál sería la diferencia? Mire, ¿o se llegó a acuerdos en todo? Difícil fue, por ejemplo, sentar al ejército. Porque como lo señaló el general Balconi, no había esa. Yo me tuve que imponer como presidente. Pero, ¿qué era lo que nosotros queríamos? Nosotros queríamos un país diferente. Queríamos un país con instituciones fuertes. Porque mientras más fuertes son las instituciones, más respaldo y apoyo y protección tiene el individuo frente a los poderosos. Pero cuando los poderosos son más fuertes que las instituciones, como pasa actualmente, que los tribunales están al servicio de ciertos grupos, que los fiscales se dejan comprar y están al servicio de otros grupos, que el Congreso es predecible en lo que va a salir porque los grupos de poder importantes les dictan sus normas y sus acuerdos, el país no es viable en un proceso democrático. Para mí, la institucionalización del país era fundamental. Y dentro de esa institucionalización tenía un papel fundamental el ejército. Yo nunca planteé jamás en los acuerdos de paz una reducción del ejército. Yo lo que planteaba era una modernización del ejército. Un ejército que se acoplara a un nuevo sistema democrático del país que teníamos que elaborarlo todos juntos. Pero lo que se hizo posteriormente con el ejército es un absurdo. El ejército era el único mecanismo que existía en el país para comunicar con gobernantes con gobernados. Pues no esté de acuerdo con eso, a mí no me importa, esa era la realidad. Es decir, se iba a un puente y era el batallón de ingenieros el que lo arreglaba. Había una mujer embarazada que se le complicaba el parto. Era el vehículo del comandante el que la sacaba. Es decir, tenía representación, tenía destacamientos en la mayor parte de los caseríos del país. Y de golpe y porrazo nos quedamos sin eso. Entonces ahora, ¿qué nos ha sucedido? Que los narcotraficantes buenos, como dicen ahora, son los que han agarrado la posición del ejército en términos del apoyo social. Y en la parte social, que era uno de los puntos sustantivos que se estaban negociando. Mire, en la parte social era, pues, definitivamente el problema de la tierra, el problema de las etnias. Mi gobierno lo que hizo fue crear FONAPAZ para que fuera una institución que se encargara concretamente de resolver los problemas sociales. Y se creó FONATierra, a través de la cual empezamos a comprar y a comprar propiedades. ¿Para qué? Para resolver el problema de la tierra. Nosotros mirábamos que una reforma agraria no era viable en la forma en que se concibe una reforma agraria. Pero si nosotros comprábamos tierra y comprábamos tierra en buenas condiciones, yo llegué a comprar, estuve en el gobierno, como 20.000 hectáreas. Y esas 20.000 hectáreas sirvieron después para reubicar a
a los refugiados. Y quiero decirle que ahí había también escepticismo, incluso dentro del mismo ejército, porque decían, nos están trayendo los guerrilleros de regreso, todos juntos, a meterlos en un lugar. Y estos exigían que no hubiera militarización de las áreas donde iban a estar. Entonces ahí se me complicaba a mí la cosa. Por el otro lado teníamos la izquierda, Rigoberta Menchú y compañía limitada, que querían capitalizar el retorno de esos refugiados. Yo le digo que el día que entraron y que me obligaron a hacer una marcha con ellos, yo no dormía de pensar que pudiera haber un atentado contra ellos. Gracias a Dios no se dio y llegaron todos a su destino. Ingeniero, pero ¿cómo ve ahora usted los resultados? 15 años después, ese enfrentamiento armado se originó principalmente por las desigualdades que habían en nuestro país y todavía siguen existiendo. Las riquezas están en manos de pocos y la pobreza está en muchos de nuestra gente guatemalteca. Y estamos viendo otro tipo de consecuencias, tal vez sociales, no directamente de este enfrentamiento armado o de este proceso de paz, pero sí que de alguna manera son consecuencias de la desintegración social y familiar que se vive desde hace más de 15 años. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hemos realmente avanzado o hay peligro? ¿Usted cree que hay peligro de que esta paz firme y duradera no dure tanto? No, es que no hay paz firme ni duradera. Mire, yo quisiera darle con toda sinceridad mi opinión. El problema, no creo yo que ni los guerrillas ni nosotros haya estado pensando que nosotros íbamos a desarrollar el país en 5 años ni en 10 años. El país tiene que tomar un tiempo para desarrollarse. Lo que yo en el fondo sí creí es que ese egoísmo que existe en los grupos de poder de mi país iba a cambiar como experiencia de la guerra. Es decir, ya dejamos aquello, cambiemos pues, como ha sucedido en El Salvador. Pero lo que yo he visto en el país con mucho dolor es que los grupos de poder lo que creen es que se acabó la guerra y ahora ellos tienen que asentar más sus privilegios. Y les importa un bledo lo que esté pasando con la parte social y económica del país. Son sus privilegios. Como que si el país no estuviera organizado para velar por el bien común, como que el país estuviera organizado para velar por sus privilegios. Y por eso es que el país es un país de monopolios. Y es un país que así es muy difícil que progrese, porque no se distribuye el bienestar, porque estos monopolios acaparan recursos y hacen inversiones en el exterior, sacan su dinero. Viene una crisis como la del 2008, Guatemala perdió ahí una cantidad de recursos impresionantes, en economías que no tienen nada que ver con la nuestra. Hoy nuestra economía es una economía que depende de las remesas que mandan los pobres que viven en el exterior. Nosotros tenemos un déficit de balanza de pagos de casi 2.500 millones y eso se cubren con remesas. Y esa es la plata que usan los que invierten y los que sacan su plata y los que amasan fortunas en el exterior. Así no hay viabilidad en el país. El país sería viable si se cambiara esa conciencia. Y eso es lo que yo pensé. Tal vez tantos años de guerra van a hacer que cambie el chip, que cambie ese concepto y que diga, bueno, hay que dar, hay que ceder, tenemos que renunciar a privilegios para dejar que el país respire. Y finalizando precisamente esta entrevista, ¿cuál sería entonces su concepto de paz, ingeniero? Mire, usted tiene una frase. Sí, mire, yo siempre mantuve el concepto de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino que es la creación de las condiciones que le permitan al hombre vivir dignamente, con seguridad. Mientras nosotros no creemos esas condiciones, en Guatemala no va a haber paz, porque las desigualdades, las amarguras, las injusticias, la perversión del derecho y todo lo que se da en el país no permite que se consolide la paz, no hay fermento para la paz. Mire, la verdad es que es triste que un país que guerreó 30 años
esté en las mismas condiciones o en peores que las que teníamos antes. Porque es que a veces yo pienso que hay conciencias cauterizadas que no se sensibilizaron ante el dolor que el país pasó. Bueno, ingeniero, hemos llegado al final de esta edición especial. Sabemos que nos quedaron muchos temas en el tintero, pero usted ha sido uno de los personajes que también participó desde los inicios en esta quinceañera y esperemos realmente seguir construyendo, como decía el cardenal Quesada Toruño, esta carretera de la paz. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Los esperamos en otra edición especial.